Muy buenos días. Hoy es 14 de septiembre del 2021, son las 4:13 de la tarde. Estamos acá haciendo la presentación del proyecto, de los dos proyectos de desarrollo de vehículo eléctrico del nodo proyectual de diseño y producción. Estamos acá ahora con María José, con José Manuel, con Daniel Esteban, Andrés Felipe y Sebastián, que nos van a dar un recuento de los alcances y de los logros y también de las dificultades que tuvieron en el desarrollo de su proyecto. Muchas gracias. Adelante, muchachos. Bueno, buenas tardes a todos los invitados, pues gracias por estar acá. Pues extendemos pues un saludo muy especial pues a las empresas que están aquí con nosotros, pues entre ellas Motos Giro Colombia, Alumina S.A. y pues a todos los demás invitados. Pues a continuación vamos a dar a conocer pues todo el proyecto que desarrollamos durante este semestre en el que pues tuvimos pues un arduo trabajo de investigación y precisamente se trata de desarrollar un vehículo innovador que tenga pues una inmersión en los componentes de usabilidad, tecnología y estética que pues en este momento son como los más importantes dentro del desarrollo del producto como tal. Van a escuchar, pues, dentro de los desarrolladores y participantes del proyecto, pues, a María José Cortés, José Manuel Toro, Juan Pablo Rincón, Wilson Andrés Ramírez, Alejandro Pérez, Walner Snyder Gil y, pues, la persona que les habla, Daniel Esteban Marina Judelo. A continuación, pues, vamos a conocer el proyecto que se llama propiamente Telmo, ¿sí? Este es el nombre que le hemos sugerido, pues, al proyecto como tal, que pues como tal es Electric Scooter Food Delivery, como tal es un vehículo tipo scooter eléctrico diseñado para el segmento de usuarios domiciliarios y pues este se enfoca a que tenga una capacidad de carga menor o media, depende la cantidad de mercancía. Entonces, tuvimos todo un desarrollo investigativo, hicimos algunos hallazgos fotográficos, hicimos algunos hallazgos investigativos que nos permitieron llegar a consolidar todo este tipo de información. Entonces, a continuación, mis compañeros les darán un poco más amplia la información de lo que hemos desarrollado. Bueno, pues buenas tardes. Para comenzar aquí vamos a ver lo que ha sido lo que fue el proceso de diseño. Entonces, para hacer, pues comenzar con el proyecto, comenzamos haciendo un análisis de antecedentes que fue con el semestre pasado. El semestre pasado se realizó el mismo proyecto, entonces se hicieron análisis de estos proyectos de motocicletas, el análisis de contexto que ellos también habían hecho y a partir de eso, pues procedimos nosotros. Se hizo un análisis que fue del contexto, se hicieron análisis de focus group, se hicieron entrevistas, se hicieron también encuestas en las que utilizamos la percepción de los usuarios expertos para este análisis de lo que es el contexto. Luego se procedió también a hacer un análisis de tendencias a lo que fue nivel internacional. Análisis de tendencia en cuanto a lo estético, la tecnología que se estaba utilizando en lo que es en el campo automotriz. Y después de esta parte se hicieron como un análisis de secuencias de uso en lo que era el usuario del food delivery para encontrar problemas en lo que eran los micromovimientos y se hizo un trabajo de campo pues bastante extenso con respecto a cómo es la secuencia de uso de estos usuarios. Posteriormente se identificaron unos requerimientos de uso en los que tuvimos también que hacer análisis de lo que es la somatografía y la ergonomía en cuanto a lo que se requiere el uso de lo que es la motocicleta.
También se hizo un análisis de lo que son los componentes tecnológicos, que estos son determinantes para lo que sería nuestra motocicleta. Se hizo un análisis y una búsqueda y una selección de estos requerimientos tecnológicos. En cuanto a requerimientos estéticos, hicimos un análisis de consumo de lo que sería nuestro usuario ideal, y se hicieron también análisis de los lenguajes estéticos que encontramos en lo que fueron las tendencias del momento. Algunos, bueno, aquí procedimos a diagramar lo que serían las funciones, los requerimientos de uso, ¿cómo se dicen? Estas necesidades de uso que identificamos anteriormente, y en estas necesidades de uso buscamos resolverlas con el análisis de tecnologías y la búsqueda de tecnologías que hicimos a lo que sería nuestra motocicleta. Entonces procedimos a hacer eso. Se hizo un desglose de lo que conlleva toda esta necesidad de uso, y con cada necesidad de uso que identificamos se le dio una solución a esta necesidad con la tecnología que encontramos, que ya era determinante. Y teniendo en cuenta esos dos aspectos de uso y de tecnología, sacamos lo que fue nuestro concepto de uso. También tuvimos en cuenta las normativas técnicas en cuanto a ergonomía, el transporte de alimentos, lo que son las llantas, los componentes eléctricos, la iluminación y otras normativas de tránsito. Y finalmente el brief de producto. Aquí está lo que es nuestro usuario, que es un empleado asalariado, puede ser masculino o femenino, colombiano, entre 20 y 45 años, y un nivel de ingresos entre 1 o 2 salarios mínimos, y el nivel de educación entre bachiller y técnico. El servicio que tuvimos en cuenta para realizar nuestra moto es que ellos se caracterizan por hacer el food delivery, como ya veníamos diciendo. Son personas que pues a esta edad tienen, y en estos momentos tienen conciencia ambiental, un estilo de vida en el que son muy trabajadores y pues buscan salir adelante con el uso de su motocicleta. El uso de la motocicleta es vital para ellos. Y pues en lo que es la tendencia del contexto, la proliferación de la tecnología, que es el estilo de vida que todos estamos adquiriendo. Las necesidades de uso que tuvimos en cuenta para este brief de producto fue que en cuanto a almacenamiento, teniendo en cuenta el usuario, pues que un sistema de fijación, las dimensiones que va a tener este sistema de almacenamiento y las capacidades que puede tener este sistema de almacenamiento para la moto. La ergonomía, determinantes tecnológicos como la carga mínima que puede tener, soportar el vehículo, las capacidades y dimensiones del almacenamiento, el peso del vehículo, que llegamos a un peso aproximado de 115 kilogramos, la tipología de motor, que es una moto eléctrica, la batería y la capacidad de esta. Ya después de haber tenido todo esto claro, lo que son las necesidades de uso y los determinantes tecnológicos, para hacer lo que es, para definir lo que es la arquitectura de producto, se hizo una matriz de relacionamiento en la que nos permitía definir qué elementos iban a ir cerca y dónde iba a ir cada elemento en la definición de la arquitectura de producto. Para esto se definieron un listado de componentes en los que entraban la batería, el controlador, el chasis,
y pues entre otros componentes. Se hizo la matriz de relacionamiento y esta nos ayuda a definir lo que fue la arquitectura de producto en un plano muy simple para comenzar a hacer lo que fueron las propuestas de diseño. Se hicieron análisis de referentes para definir lo que es el arquetipo de una motocicleta scooter y ya se procedió a la bocetación de propuestas. Se hizo la elección de propuestas. Y finalmente pues se seleccionó una propuesta y a esta propuesta se le hicieron pues muchas modificaciones hasta llegar a la propuesta final. Entonces ya les vamos a mostrar lo que fue el resultado de nuestra motocicleta para el food delivery. Entonces, a continuación, ay, perdón, Majo. Dale. A continuación, para el inicio de la presentación del producto, ya la presentación aquí final podríamos decirla, tenemos un pequeño preview de la motocicleta, un pequeñito preview para que más o menos demos como la entrada a la motocicleta. Si tiene sonido no está sonando, María José. ¿Tiene audio? No funciona el audio. Yo creo que hay que compartirla como la ventana, compartir Sí. la ventana para compartir el audio. Eso sí, deja de presentar y Ajá. comparte ventana. Listo. Ahora sí. ¿Se escucha? No escucho. Un segundo. No se escucha. No. ¿Compartiste como ventana y tendrás el audio activado? El audio sí. A ver. Sí está activado. ¿Y el audio de tu computador está activo? ¿Sí? Bueno, Si quieres, dejémoslo así entonces y después la compartimos con sonido para no demorarnos. listo. No hay problema. No se escucha. Más bien, Daniel, si quieres complementar en algo. Pues sí, bueno, aquí encontramos la motocicleta con todos sus componentes. Este es el diseño del chasis, todo el modelado. Pues como tal aquí pues se nota en crudo, pues no tiene como tal pues estética de colores. Más adelante pues vamos a encontrar algunas propuestas de color, pues ahí pueden observar todos los componentes de la moto que pues, más adelante también los iremos teniendo en cuenta. Una pregunta, ¿cuál fue la inspiración estética, Daniel? Bueno, como tal, nosotros nos inspiramos en una estética específicamente, pues nosotros tomamos algunas pues, películas emblemáticas de todo el componente Futurista. Nos enfocamos en el futurismo. Quisimos tomar la parte distópica y utópica de lo que sería el futurismo
porque encontramos en lo que fue el análisis de los escenarios de uso que nuestros consumidores o usuario ideal, ellos se enfocaban a consumir productos económicos, pero que los hacían sentir de un estatus más alto. Entonces, ese hallazgo que hicimos lo enfocamos en cuanto a eso. Lo distópico y lo utópico de lo que sería el futurismo. Sí, y en eso nos enfocamos. Como se puede observar. Por eso mismo las propuestas de color, que se enfocan en lo utópico y distópico que queremos representar del concepto. Claro, y el dinamismo de las formas. Y pues también tenemos en cuenta pues algunos aspectos de usabilidad, en donde pues tenemos un usuario que también requiere estar despreocupado de su moto en cuanto a si esta se pincha. Entonces, digamos, tenemos algunos complementos tecnológicos de unas llantas que pues ellas no cuentan con un sistema no requieren ser infladas, sino que son unas motos que con cualquier pinchazo, es decir, estas motos no van a perder aire porque pues cuentan con un sistema de celdillas en su parte interior que pues le permite, digamos, siempre estar fija, siempre estar estable. Sí, y como se puede observar a nivel morfológico, si ustedes observan referentes de, por ejemplo, temáticas cyberpunk, pueden observar que tiene estilemas compartidos de ese género, ¿no? Del cyberpunk, esas aristas tan pronunciadas, esa configuración formal es como propia de ese tipo de elementos futuristas, y pues eso fue una integración bastante fuerte que tuvimos con esta motocicleta. Después de verla en diferentes escenarios, en los montajes, pues aquí vemos la infografía y las propuestas de afiches que pues dentro del equipo planteamos varias que pudieran conectar con lo que se quería transmitir con la motocicleta, como esa motocicleta que entra a romper en la gran ciudad. Entonces elaboramos pues básicamente un concepto estético que fuera acorde con esa cuestión. En este afiche. En el siguiente también un poco ya dándole variedad al tema de los colores y pues dejando un poco la saturación del naranja más abajo. Y en el último sí fue un cambio ya, una propuesta ya más radicalmente diferente a las anteriores, porque esta ya maneja un lenguaje completamente diferente, pero aún así dentro del equipo nos pareció bastante atractiva y pues la decidimos también pues dejar como una propuesta de afiche. Si era de gran acogida, también se podría utilizar. Aquí hay varias propuestas de color que pues se tuvieron en cuenta temas como pues el tema de ese futurismo, tanto lo distópico como lo utópico. ¿Dónde entra lo utópico, que es como lo ideal? Por lo regular, lo ideal se relaciona al concepto de white robot, o sea, el robot blanco, y pues lo distópico ya entran estas formas como más agresivas, más rectangulares. Entonces, uno ve más o menos qué colores se comparten en esas ambientaciones y vemos que son colores bastante marcados, el neón, las luces de la noche, y pues a eso también las decidimos implementar aquí como pues diferentes colores además de ese naranja que ya habíamos mostrado antes. Wilson, no sé si querés hablar vos del diseño del chasis, como pues para que haya variedad de voces. Claro. Bueno, en esta ocasión pues vamos a pasar a lo que es el tema del chasis, teniendo en cuenta ya referentes de lo que de tipo scooter y la relación de componentes a utilizar, ya se procede a lo que es la elaboración del chasis. Se piensa en un chasis donde
van todos los componentes de manera estratégica, como las baterías, los controladores y las demás partes. Entonces, en el chasis ya tenemos lo que son las uniones de carcasas, ya está pensado el tema de puntos de soldadura, cordones de soldadura, las posibilidades de, por decir, el basculante, las triangulaciones para que la estructura no se deforme. Entonces, en nuestro chasis, pues hay bastante para detallar. Muy bien. Finalmente, una vista en explosión de lo que... Voy a meter un poco la cucharada, María José. Acá, digamos que parte del nodo de producción, el nodo proyectual, diseño y producción, hace una diferencia marcada entre dos conceptos. Uno que tiene que ver con la planeación de producción y otro con los sistemas y las tecnologías asociadas a la fabricación. Digamos que para complementar un poco lo que vienen presentando María José y Wilson, acá, digamos, se hace una labor que tiene que ver con fabricación. Digamos que por eso se hace énfasis en el chasis y en el carenado, porque buscamos aproximarnos desde lo que la virtualidad nos permite a las tecnologías que se requieren para fabricar estas piezas. No obstante, los paquetes tecnológicos u otros componentes que tienen que ver como motores u otros sistemas eléctricos, eso los asumimos como parte del sistema logístico, es decir, de aprovisionamiento, partes que se compran, lo cual pues los estudiantes tienen una aproximación desde el mercado a esas partes. Perdón, María José, te corté como para dar contexto un poquito. Continúen, por favor. Listo. Muchas gracias, María José y Wilson. Yo quiero, digamos, preguntar, no a ustedes, sino tal vez, permítame un segundo. Bueno, quería preguntarle, tal vez ahí está Camilo, no sé si ahí está Juan Camilo Aguilar. Juan Camilo, quería preguntarte, pues, si te puedes presentar. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Camilo Aguilar, soy planeador de productos para Latinoamérica de Giro Motocorp, el fabricante de motocicletas. Soy exalumno del programa de diseño industrial de la Universidad Nacional de la sede de Palmira, y pues me extendieron esta invitación para enterarme y conectarme un poco con el ejercicio académico que están desarrollando ustedes. Bueno, yo tengo varias preguntas con respecto al proyecto. Veo que en esta presentación inicial le han dado mucha importancia al desarrollo del concepto de la motocicleta desde el punto de vista estético y desde el punto de vista de tendencias o de dónde nace ese concepto. Pero entendiendo que este es un nodo proyectual enfocado a la parte de producción, sí me gustaría entender un poco digamos, cómo llegaron a la configuración de este producto desde el punto de vista del análisis de tendencias que hicieron previo y cuáles son los retos que ustedes encontraron en los procesos o los métodos de fabricación que se requieren para desarrollar este tipo de plataformas. Gracias. Listo. Bueno, en cuanto a la producción y fabricación, es como el reto fue definir, pues personalmente pienso, mi percepción es definir una moto desde cero, ¿sí? Como definir partes como las que enfocamos aquí, que fue el chasis, o
o el sistema de carenado fue principalmente, ese fue como el reto. Definir cómo íbamos a unificar cada uno de los componentes. Bajo, ¿sabes Te también que complemento sería, ahí si quieres. sabía que mientras, por ejemplo, Wilson habla, Toma. podrías proyectar Bueno, el pues, Excel que hicimos, que ya te lo mando por acá. Dale, Wilson, hablas. Sí. Podríamos compartir el diagrama de sala y todos los Nosotros componentes. después de haber tenido, después de el concepto, bueno, ahí definimos como un listado de componentes. El reto fue eso, unificar y componer la moto desde ese listado de componentes que definimos ya después del concepto. Claro, inicialmente hay algo. Inicialmente, pues empezamos a determinar los componentes más Habla. importantes de lo que tiene que ver con una motocicleta eléctrica, ¿sí? En concordancia con aquellos componentes que seguramente tiene una motocicleta a combustión, que son las que normalmente conocemos. Entonces, ya empezamos a hacer modificaciones desde cero, como lo decía María José. Centralmente, digamos que partimos desde el chasis fue como el eje central y pues de hecho lo es el esqueleto de la moto, y desde ese esqueleto de la moto prácticamente empezamos a determinar diferentes componentes de uso. Entonces pues nos enfocamos mucho en la ergonomía del usuario, cuáles serían esas posiciones más determinantes para un percentil 95, percentil 5, que fueron como los que mayormente pudimos determinar y analizar durante todo el hallazgo de información. Y pues digamos que tuvo mucho que ver ese componente ergonómico, ¿sí? Más adelante ya en el desarrollo y acople de diferentes tecnologías que quisimos intervenir en la moto, como algún tipo de llanta, algún tipo de neumático, algún tipo de sillín, diferentes tipos de carcasas. Pues ya digamos que a ese chasis específicamente le empezamos a colocar algunos componentes específicos que dentro del proceso de producción, pues valga la redundancia, tuvimos muy en cuenta, y así también, digamos, determinamos unos diferentes tipos de materiales a tener en cuenta dentro de ese propio desarrollo de la estructuración de la moto, específicamente desde el chasis hacia los diferentes componentes. Wilson, Sí, creo es que que puedes. también Sí, claro. uno de los mayores retos en temas productivos, pues ya que Juan Camilo hace bastante énfasis en ese aspecto, pues fue también como el tema de involucrarse de manera profunda con cada uno de los procesos con los que se realiza los componentes más vitales de la motocicleta, ¿no? Porque pues antes, previamente, uno en el proceso de la universidad, uno va entrando y va aprendiendo el tema productivo, los procesos tanto como del carenado, que es principalmente plástico, entonces los temas de termoformado, en el chasis también los temas de la manera en la que se moldea y cómo se manipula lo Se que le es da el forma. metal, la Se le da forma. forma a los tubos, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ese trabajo investigativo, como para poder sustentar cada forma o cada ángulo o quiebre que se le podría dar al chasis, o dónde irían los puntos de soldadura, en dónde ubicaríamos los componentes tecnológicos y que tuviera coherencia con el chasis, ese pedazo sí fue algo que tuvimos que tener referentes bastante fuertes de motocicletas existentes y aprender de ahí para adaptarlo a este proceso. Sí. A otro tema que le apuntamos también bastante fue ¿Se fue? No se te sí, escucha. esa unión. ¿Se escucha? Bueno, eso sería.
Nada. Se te escuchan recortado. Bueno, nosotros dentro de todo ese hallazgo de componentes, a ver, partimos de la idea de que ciertamente desconocíamos esos componentes que tenía una moto como tal. Entonces, dentro de todo ese hallazgo de información, pues también tuvimos contacto con algunos usuarios expertos, entre ellos mecánicos, que propiamente ellos constantemente nos estaban pues como asesorando y dándonos inducción de esos diferentes tipos de componentes. Con estos componentes, pues ya pasamos a desarrollar todo un diagrama de ensamble. También tuvimos en cuenta, pues como les decía anteriormente, todo el armazón, toda la estructuración de lo que tiene que ver con el chasis. Nos centramos mucho en el chasis desde todos los componentes de usabilidad, tecnología, estética. Y pues posteriormente, pues pasamos a determinar cuáles serían esos materiales determinantes en cada uno de esos componentes, para así también tener en cuenta todos los procesos de producción dentro de todo lo que esto requería. No sé si Wilson ya recuperó la conexión. Y pues básicamente sería eso. Para definir que... Ah, ¿ya? ¿Y ahí ya me escuchan, no? Sí, ya está bien. Sí. Ok. No. Un poco complejo, o no tanto complejo. No se te escucha, Andrés. ¿Me escuchan más o no? Ya. Ahí sí, pero te escucha entrecortado. Hola, A veces se Wilson. te escucha bien. No sé si valga la pena de pronto mostrar los videos en donde pues básicamente se explica un poco a profundidad o Con eso sería suficiente. Respondimos. Digamos que para... Está bien, muchachos. Entendido la perspectiva que le están dando pues, al proyecto, sí quiero hacerles algunos comentarios con respecto pues, a cómo lo hacemos o cómo se hace el proceso de determinación o de la configuración de un concepto, como ustedes lo llaman, para el desarrollo de un producto. Y uno de los drivers más importantes es poder definir cuáles son las necesidades de los usuarios, y eso en un entorno productivo, hablando de un negocio, ese usuario, uno de los drivers más importantes es cuánto puede pagar o cuánto puede llegar a costar este vehículo, y de ahí determinar si mis medios de producción son los adecuados para poderlo desarrollar. ¿Por qué se los digo? En este momento hay una tendencia muy grande de desarrollo de vehículos eléctricos, no solamente en Latinoamérica, sino en general en el mundo, que han tenido un auge muy fuerte, sobre todo en China, en el sudeste asiático. Y obviamente de ahí es desde donde se ha derivado una gran cantidad de desarrollos tecnológicos que han permeado a la industria. En ese sentido, uno de los elementos más determinantes para yo configurar mi concepto de producto es saber específicamente a ese usuario en sus condiciones particulares, geográficas, económicas, de uso, realmente si ese vehículo o ese concepto que voy a desarrollar es igualmente competitivo versus la tecnología que existe con motores de combustión interna. Ahora encontramos en la oferta, si una persona, un mototaxista o una persona de delivery va a buscar una oferta de motocicletas, pues va a encontrar vehículos que pueden llegar a costar desde $300 a $400, que realmente suplen sus necesidades básicas de transporte. Entonces, digamos que en algún momento ustedes lograron determinar quién sería el cliente o quién estaría dispuesto a pagar por este vehículo, y de esa manera tratar de plantear en dónde podría ser fabricado este vehículo con las limitaciones que Colombia tiene con respecto a la importación de materias primas. ¿En algún momento lo contemplaron? Lo contemplamos desde dos usuarios. El usuario, el que sería el empleado asalariado que tuvimos en cuenta para realizar la moto, y como brindamos pues el servicio, la moto, para que se desenvuelva en el servicio del food delivery, entonces tuvimos en cuenta también lo que serían las empresas que comprarían esta moto al por mayor.
contemplamos esos dos usuarios. Juan, es que también, ¿sabes qué? Qué pena para complementarte, Majo. Es que, pues pues lo re bueno que tengamos aquí a alguien que esté, pues, dentro de la industria como tal, es que, por ejemplo, Juan tiene ya establecidas un poco de variables y muchos parámetros que, pues, muchas veces dentro de la academia uno pasa por alto o no tiene en cuenta por la misma falta de, como de experiencia o pues todavía como no se involucrado con la industria real. Entonces, nosotros hicimos incluso un estudio demográfico y también hicimos el tema de la evaluación de los costos de la motocicleta, más o menos cuánto valdría la compra de los componentes, la ejecución de la elaboración y la creación del chasis desde cero, y lo mismo el carenado. Y hicimos una evaluación de costes, teniendo en cuenta también el estudio demográfico, pero evidentemente, al menos, pues te podría decir que en el tema de variables, como lo que me comentaste con el tema de las materias primas aquí en Colombia, etcétera, sí es bastante más profundo el tema de las variables que nos planteas, que de pronto en el ejercicio que hicimos este semestre no las llegamos a tocar. ¿Sí me hice entender? Sí, te entiendo perfectamente. Y ahí quiero complementarles y pues quiero contarles un poquito cómo se hace en la industria realmente este proceso de conceptualización de un producto. Primero, nosotros se desarrolla un estudio muy a profundidad para encontrar el gap o cuál es la oportunidad que tienes en cada uno de los mercados. Entonces, por lo general, no nos focalizamos en un mercado específico que puede tener limitaciones en términos demográficos. Es decir, no nos enfocamos, por ejemplo, específicamente en el usuario del delivery de Palmira o de Cali o de Bogotá, sino que empezamos a hacer un análisis un poco más general sobre los volúmenes potenciales que puede tener un país completo, ¿ok? Esos patrones generales que nos permiten hacer de ese producto un poco más versátil para un scope de usuarios mucho más grande, nos permite identificar la posibilidad de vender ciertas unidades por año. Por decir algo, hay un potencial o hay una tendencia de crecimiento del segmento scooter año a año de X% que nos brinda la oportunidad o hay un gap o hay una brecha de X cantidad de usuarios que todavía no tienen acceso a un producto con esas características. Entonces, de esa manera, nosotros identificamos cuáles son los volúmenes potenciales que pueden haber dependiendo de las tendencias que se van generando en el mercado. Eso lo hacemos específicamente para varios mercados en Latinoamérica y en todo el mundo. Y de ahí tratamos de identificar cuáles son mis principales competidores. Es decir, quién ya en este momento está solucionando, está satisfaciendo las necesidades de esos usuarios en particular. De esa manera, empezamos un proceso de configuración basados en benchmark. Es decir, decimos, el usuario necesita un producto de estas características y X fabricante con tal producto ya está desarrollando un producto similar que en este momento ya tiene usuarios. Cuando son productos, normalmente hay que anticiparse al menos de 5 a 7 años en el futuro, porque probablemente el usuario de hoy tiene unas necesidades, pero el proceso de desarrollo del producto se va a tomar 3, 4, 5 años y en el momento en el que llegues al mercado, probablemente ese usuario ya cambió. Entonces, hay que anticiparse a las tendencias. Entonces, lo más importante en la configuración del concepto es poder entender cuáles son las necesidades de ese usuario. Y si realmente hay una oportunidad latente para que yo haga una inversión, que normalmente son inversiones multimillonarias, para desarrollar un producto como tal. ¿Okay? Entonces, esa es la primera etapa. La segunda etapa es, después de haber configurado mi producto, es cuál es el nivel de competitividad que tiene mi producto frente a la competencia. Y si esa competencia está desarrollando productos similares. ¿Ok? En ese análisis de competitividad, yo debo aspirar cuál sería mi participación en el mercado teniendo en cuenta esas características. Es decir, si mi producto es mejor que el de la competencia, ¿cómo voy a determinar cuáles son esas ventajas competitivas
que van a permitirme robarle el mercado a ese producto competidor. Entonces, normalmente el proceso es, estableces un benchmark, estableces cuáles van a ser tus ventajas competitivas desde el punto de vista estratégico, tu compañía, cuáles son las fortalezas de tu compañía, y desde ahí poder determinar cómo es que yo voy a lograr robarme participación en el mercado. No sé si me hago entender. Entonces, por decir algo, si soy una empresa pequeña, soy una startup que básicamente le faltan, digamos, medios de producción masivos, entonces lo que voy a hacer es voy a configurar mi producto y voy a tratar de apalancarme sobre un fabricante que ya tenga experiencia o que pueda manejar los procesos de producción y los procesos logísticos de una manera más efectiva que si yo lo hago. Y en ese caso, ¿cuál sería mi ventaja competitiva? Probablemente la innovación o en algún proceso de usabilidad que sea superior al de la competencia. Porque mi fortaleza o mi ventaja competitiva sería el know-how o sería el desarrollo de algún proceso de innovación. Pero si yo hago parte de una organización multinacional en donde desarrollamos productos a gran escala, mi ventaja competitiva probablemente puede ser la economía de escala, es decir, la producción masiva de un producto que puede hacer que el precio de mi producto sea mucho más competitivo que el de otros fabricantes. Entonces, digamos que esto nos lleva a que la configuración del concepto del vehículo está enfocado 100% en sus ventajas competitivas, más que en los medios de producción. Esas ventajas competitivas son las que van a determinar cuánto el usuario estaría dispuesto a pagar por ese vehículo, ya sea porque sea un usuario individual o sea una empresa a la cual yo le voy a vender una flota de vehículos y tendría que dimensionar cuántos serían esas flotas, es decir, cuántos vehículos al año podría yo venderle a una empresa o cuántos vehículos al año podría venderle a un individuo. Dependiendo de esos volúmenes es que determino yo realmente cuál va a ser mi inversión para poder saber cuál es el precio real de mi producto. Es por eso que ustedes pueden meterse a Alibaba y pueden encontrar vehículos eléctricos que van desde los $500 hasta los $7,000 o incluso más. Y eso depende sobre todo de los volúmenes. Entonces, es un componente crítico a la hora de conceptualizar el producto porque digamos que la estética, la configuración del producto como tal entra en un segundo plano para hacer lo más importante, el factor económico, de la ventaja de configurar el producto desde sus ventajas competitivas. De ahí en adelante ya es un proceso casi que de carpintería que la industria a nivel mundial sabe cómo hacerlo. Todos saben cómo hacer un chasis, cómo hacer una dirección, cómo hacer un ring, cómo hacer las llantas, todos los procesos logísticos ya existen, eso no hay que inventárselo, ¿ok? Pero lo que realmente agrega valor es poder identificar cuál es mi ventaja competitiva frente a los competidores que ya hay en la industria. No sé si me hago entender ahí en ese resumen muy general del proceso. Juan Camilo, sí, señor. Muchas gracias. Claro, muchas gracias. Muy oportuno y muy nutritivo. Muchas gracias, Juan Camilo. ¿Sí? Con el ánimo de continuar, porque no sé si estamos cortos de tiempo, quería pedirle el favor si quieren, a Giancarlo, que nos presente el otro proyecto, y a Juan Camilo, si nos puede retroalimentar, entonces, a propósito de tu experiencia, con lo que vas a ver de los otros proyectos, invitando también a Rafael, invitando también a Camilo, que son usuarios, digamos, de motocicletas, pues, importantes, también para que formulen sus preguntas. Pueden escribirlas también. ¿Aló? Si están hablando, no se escucha. No, profe, todavía no. Ya, un momento, profe. Ya, ¿se escucha bien? Sí, ¿cierto? Sí. Listo. Pues bueno, pues nosotros somos el otro grupo de trabajo del nodo proyectual Producción y Diseño. Estamos conformados pues por 8 personas, pues de las cuales estamos en este momento Andrés Mina, mi compañero, Edwin Andrés y pues mi persona, Giancarlo Vargas. Le vamos a mostrar como el otro proyecto que se llevó a cabo, que se llama TlipE. Y pues digamos que
pues como para reducir las cosas y volverlo más sintético, pues como primera aclarar que llevamos como el mismo proceso investigativo, pues que acaba de mostrar el otro grupo, solo que dirigido hacia un segmento diferente, que ya más adelante nos vamos a dar cuenta de eso. Eh, Además, pues tuvimos en cuenta, pues en este proceso de investigación, otro tipo de necesidades y pues elementos que pues consideramos como relevantes y que se van a ver mejor integrados y pues determinados en la siguiente presentación que van a ver. Entonces, pues ya para empezar, el proyecto TRIP y pues lo que nosotros tuvimos en cuenta también fue cómo revisar los estudios sobre los diferentes segmentos de mercado. Siguiendo este orden de ideas, encontramos un estudio avalado por la ANDI en la cual se hablaba del incremento del 100% del segmento del mercado de las mujeres hacia las motocicletas. Es decir, que encontramos como un segmento potencial en el cual, un mercado potencial, el cual evidenciamos que se vuelve enriquecedor para nosotros. Es decir, que este lo tomamos como un punto de partida para aquí poder establecer como tal el usuario y de aquí en adelante pues llevar a cabo el proceso como tal de diseño. Continuamos. Muy bien, ya hablando del perfil psicográfico, pues habiendo ya identificado el segmento de mercado de las amas de casa, hicimos un análisis que pues aquí presentamos a grandes rasgos relacionados al perfil psicográfico, en el cual pues identificamos las actividades que realiza, también que después identificamos que están en su mayoría relacionadas a las labores del hogar, según este arquetipo. La personalidad que posee este arquetipo también es que se caracteriza por tener actitudes de protección hacia los demás, miembros del hogar, y maneja una tabla de valores pues, de las cuales se destaca la sobreprotección y el cuidado. Listo, entonces ahora teniendo claro exactamente a qué público objetivo nos queríamos enfocar, hicimos el respectivo estudio del segmento del mercado para así tener las características más importantes o relevantes de estas mismas. Encontramos en total una serie de características o variables, las cuales son pues características propias del mercado, exactamente qué les interesa, qué buscan en el tema de productos, y posteriormente las articulamos con un arquetipo de mercado para comprender también su manera de pensar y ver la materialidad de las cosas, y posteriormente a un nivel socioeconómico, el cual profundizaremos el grado de relevancia e importancia para el mismo proyecto. Entonces, comenzamos con las características principales, y es que encontramos que nuestra usuario potencial, o sea, las amas de casa, son extremadamente pacientes frente a sus labores diarias. También tienen una capacidad de adaptación increíble frente a los medios. Esto otorga como una gran flexibilidad a la hora de realizar sus tareas. En este caso podemos hablar del tema de movilidad, transporte y seguridad de su núcleo familiar. En el tema de gustos, podemos determinar también que según las personas a las que estudiamos, analizamos, y encontramos que a esas les gusta mucho el consumir telenovelas o material gráfico como que muy característico de una época específica. Eso tendrá mucha relevancia posteriormente cuando profundicemos una serie de temas que atañen muy directamente al proyecto. Y por último también que son extremadamente sobreprotectoras, esto con su núcleo familiar más cercano. En el caso de las amas de casa son sus hijos y cónyuges. Esto también tiene como una relevancia mayor porque basamos muchas decisiones del proyecto en esta característica, el tema de la protección, la seguridad. Posteriormente encontramos que estas personas buscan en los objetos que consumen a diario que sean prácticos, esto para satisfacer un poco como su capacidad de adaptación. Obviamente valoran demasiado el tema del valor agregado a los productos, pues consideran que sus inversiones tienen como mayor grado de utilidad frente a lo que necesitaban. También valoran mucho las experiencias gratificantes. También consideran que les gusta mucho el tema de recibir recompensas, consideran que están haciendo como las cosas de manera correcta. Son muy consumidoras de tendencias, pero esas también se pueden dividir en muchos tipos, puesto que comprendemos que hay una serie de consumidoras que están muy a la vanguardia con las modas, pero otras que básicamente es como el 50-80% del mercado, que no es como tan atrevida, por llamarlo de alguna forma, sino que valoran mucho las modas antiguas y son muy conservadoras con estas mismas. Y por último, también que busca el tema de las marcas premium, lo que había mencionado anteriormente, de que les gusta mucho como que saber que están haciendo una buena inversión, una buena compra. Están interesadas
en el bienestar, el orden y el autocuidado directamente de ellas como de sus seres queridos, y el arquetipo en las cuales las ubicamos dentro del mercado es el arquetipo de las conservadoras. Esto debido a que pues toman decisiones muy seguras, decisiones que siempre van a funcionar, porque no son decisiones que nada más competen a ellas mismas, sino a sus hijos o cónyuges, y en este caso pues sería como más enfocadas al tema del cuidado en el hogar y de su familia. Lo que hablaba el señor Juan Camilo, si no estoy mal, del nivel socioeconómico, pues también tiene una relevancia muy importante en la toma de decisiones, tanto de uso como de tecnología, que más adelante profundizaremos. Y esto debido a que, pues obviamente, tienen unas limitantes económicas importantes, debido a que la mayor cantidad de población encontrada en este mercado tiene un nivel socioeconómico denominado como C. Este básicamente compete desde el estrato 2 al estrato 3 más o menos, siendo básicamente un nivel socioeconómico medio. Entonces, pues básicamente sería como la mayor cantidad de Colombia en este caso. Listo, pues aquí, listo. Teniendo presente, digamos, como la información anterior, también respecto sobre el usuario y pues digamos todos los datos que se acaban de dar, se establecieron y pues determinamos como tal el listado de fallas. En este listado de fallas lo que hicimos fue por medio de investigación, de los focus group, de diferentes encuestas, pues establecemos o pues identificamos fallas en cuanto a lo que son los caracteres sociológicos, los caracteres técnicos, antropológicos, de bienestar, uso, función y pues como tal sobre hacia dónde nos dirigimos, que es como tal las motos eléctricas. Estos elementos son importantes a tener en cuenta, ya que pues de aquí encontramos como oportunidades de diseños o digamos fallas en los elementos actuales que es importante tener en cuenta al momento de diseñar. Bueno, no, mira muy poquitico atrás, por favor. Listo, entonces llegados a este punto, pues es muy importante como resaltar que lista de fallas tiene una peculiaridad importante en el tema del proyecto como tal y también de esta exposición breve, y es que hasta este momento podemos estipular una serie de pasos que venimos siguiendo en el tema de la asignatura, ¿cierto? Pues no me voy a enfocar demasiado en explicar el tema del proceso metodológico ni nada por el estilo, pues considero que el grupo de Telmo lo explicó de manera muy desmenuzada y muy concisa, perdón, muy extensa, pues lo hizo de manera muy bien hecha, mejor dicho. Entonces voy a sintetizarme un poco. Entonces, comprendemos que en primera instancia hicimos un análisis o un estudio riguroso al tema de los usuarios. Este usuario nos determinó una serie de variantes, una serie de, sí, como de características a tomar en cuenta. Estas posteriormente serían como determinantes muy estrictos en cuanto al uso y a lo tecnológico. Eso también se ven evidenciados en el listado de fallos, pues encontramos como carencias que presentan los modelos actuales en el mercado frente a estos, para posteriormente hacer un análisis o un estudio, una vigilancia tecnológica, mejor dicho, y así poder abarcar o poder cubrir estas falencias por medio de nuestra propuesta de diseño, que es TripE, que más adelante veremos a detalle. ¿Listo? Muy bien. Aquí ya pasamos con un modelado preliminar de los resultados. Aquí ya pasamos a hablar del paquete tecnológico. Pues ahora los elementos más importantes entre todos los paquetes tecnológicos tenemos como primero la batería, pues la cual pues, se diferencia de la mayoría de las motos eléctricas de bajo costo que circulan acá en Colombia, debido a que la mayoría funcionan con una batería de ácido de plomo o de gel, lo cual hace que este ciclo de vida de productos sea mucho más corto, y por esto pues eso incrementa que la cadena de desconfianza sobre el uso de vehículos eléctricos aumente. Usamos una batería de ion litio de bajo costo que brinda pues, mejores prestaciones de autonomía con más de 500 ciclos y una capacidad de 40 amperios hora. El siguiente elemento es el motor, el cual es un DQS Motors. Este es de 4000 watts y tiene una velocidad final de 80 kilómetros por hora. Listo. El otro paquete tecnológico a tener en cuenta es el sistema LMW Ackermann.
digamos que surgió parte de la investigación y surge también de la necesidad en cuanto a lo que es la estabilidad y la seguridad de los usuarios. Esto es algo a tener en cuenta porque pues, la moto que nosotros proponemos, como se vio en el plan del anterior, es una motocicleta de 2 ruedas de la parte delantera. Entonces, al considerar esto, es importante tener en cuenta lo que es la geometría de inyección LMW Ackermann. ¿Qué es lo que permite esta? Es como permite brindar una sensación de inyección como más natural y pues como tal unas características de inclinación. Esto lo que logra es que al momento de girar, pues la moto por medio de un paralelogramo se inclina y permite que al momento de realizar las curvas sea más estable y se pueda proporcionar un giro más adecuado. Pues todo eso se hace teniendo en cuenta lo que es una ley, la ley de Ackermann, que justamente habla sobre este tipo de giros y pues digamos que el diseño está constituido como tal pues por la suspensión y la inyección, que lo que utiliza es el mismo enlace que se forma como tal en un paralelogramo. Más adelante vamos a ver como un video de la tecnología donde pues se ve cómo aplicado y cómo la moto en realidad se inclina y se evidencia que en sí es mucho más estable y pues permite en las motocicletas de 3 ruedas pues como mayor estabilidad y un mejor manejo de estas. Sí, ya proseguimos a mostrar cómo funciona el mecanismo. Momento, por favor. Tomamos como referente la Yamaha Niken, de aquí utilizamos este paquete tecnológico que nos pareció muy interesante y muy adecuado porque se puede llevar a distintos niveles de producción, es decir, lo podemos utilizar tanto en motos de alto cilindraje como de bajo cilindraje o más asequibles. Un momento, ya presento aquí. ¿Me avisan si se está viendo? Sí, ahí ya se está viendo. Sí, ya se está viendo. Entonces, listo, como para hablar un poquitico mientras acaba de reproducir el video de fondo, nos parece muy importante esta inclusión tecnológica en nuestra propuesta porque a priori se puede percibir como un aditivo tecnológico para motos de alta cilindrada. En este caso, la Niken está pensada como una moto turismo, o sea, una moto que tiene que recorrer grandes distancias, andar en carreteras a altas velocidades y por ende como que el tema de la suspensión es más estricto o es como más riguroso en ese tipo de motos. Pero en el momento de comprender el principio de esa suspensión, comprendemos que se basa bajo un principio o una ley, el cual es la ley de Ackermann. Entonces podemos comprender a totalidad el funcionamiento de cada tema o cada paralelogramo y así sintetizarlo en una propuesta pues de unos recursos más asequibles para nuestro público objetivo. En este caso, pues no es nada nuevo tampoco. Es algo que Yamaha también promovió mediante otro referente que también utilizamos, como es la Yamaha Tricity 125, que posteriormente vendrá al mercado colombiano, porque pues lo que habíamos hablado, ¿no? El mercado colombiano ahora mismo es muy competente con el tema de scooters, y esta ley la pudimos adaptar de manera que pues la sintetizamos mucho en el tema formal, el tema productivo, para que pues fuera más asequible, y eso por el tema de la suspensión. Proseguiremos enseñándonos, no sé si pueden entrar a este link de Watch Together para que no tengamos problema con la visualización del video promocional que nosotros hicimos.
Aquí está el link por si acaso para que puedan entrar, aquí los esperamos. Esperemos un momento para que entren todas las personas y reproducimos el video. ¿Listo? Van 9 personas por ahora. ¿Listo? Entonces, pues, daré inicio al video. Scooter eléctrica, confiable, segura, con autonomía para facilitar... Mina el micrófono. Voy. Diseñada con un estilo vintage que... Listo. Ya. ¿No, Mina, vas a mencionar algo, no? ¿O? No. Allí se alcanzan a ver algunos de los referentes formales que tomamos para la toma de decisiones en cuanto a la representación estética del vehículo. Muchos de estos pues, se realizaron obviamente en un proceso de muchos más bocetos en el cual por medios de matrices de selección tuvimos un referente, así que al igual que el equipo anterior que acaba de presentar, tuvimos un ganador, pero este se llevó a bastantes cambios para lograr tener este resultado final, ¿ya? Para complementar, parte de la estética que tuvimos en cuenta es manejar como una estética retro vintage de los años 50, obviamente pues siguiendo como un carácter más moderno, y pues para esto lo que hicimos es, como lo que mencionaba el compañero Mina, pues realizar como un estudio sobre las diferentes dinámicas visuales pues de los diferentes productos, desde los de la época antigua hasta los de la época ahora, que siguen ese tipo de conceptos y ese tipo como de tecnologías y de formas. Entonces, una vez establecido esto, pues decidimos como tal incorporarlos y pues
identificarlos y aplicarlos como tal, pues a nuestras propuestas. Y pues ya sería todo. Eso es, digamos, como para concluir lo que sería como la parte estética y los diferentes conceptos que tuvimos en cuenta. No sé si mis compañeros tengan algo más que mencionar. Pues Juan Camilo, dale. Sí, tengo una pregunta. ¿Cómo llegaron a las 3 ruedas o en vez de utilizar 2 ruedas como tradicionalmente viene una scooter? ¿Cuál es el driver para irse por esa opción? Muy bien. Disculpe, señor Juan Camilo. Nosotros lo que hicimos fue que nosotros teníamos un inconveniente con un factor importante que era el factor de la seguridad, ¿ya? Nosotros encontramos que en estudios las mujeres son mucho mejores conductoras que los hombres, pero aún así, teniendo a partir de entrevistas, que son pues medios de obtención de información de profundidad, con personas que cumplían con este perfil, nosotros averiguamos de que ellas tenían unos miedos, y estos miedos con respecto a la seguridad. Entonces nosotros habíamos propuesto en un principio, o sea, a priori, hace mucho tiempo atrás, un tipo de tecnología que era para las 2 ruedas, pero era un tipo de tecnología la cual permitía que el vehículo se sostuviese solo sin necesidad de una pata y sin necesidad de que tú tuvieses los 2 pies sobre la tierra, ¿cierto? Pero ¿qué sucedió? Hay un contra, que ese tipo de tecnologías es muy costosa y no podríamos llevarla a cabo o utilizarlo para un mercado como el que nosotros estamos, por decirlo así, dirigiéndonos, ¿ya? Entonces nosotros vimos esta opción de estabilidad y seguridad como una oportunidad, viendo que en estos últimos años, este último año más o menos, se viene como un apogeo de las motos de 3 ruedas, de las scooters y de las motos de 3 ruedas. Entonces nosotros vimos viable que por cuestiones de estabilidad las motos de 3 ruedas solucionarían este tema de la pata, del que se de pronto en una cuestión de usabilidad que es, digamos, no está bien aceitada, entonces me cuesta estirar la pata para yo pues parquearla, en los semáforos tener que bajar los pies. Entonces vimos una cuestión de reducción de micromovimientos y por eso actuamos de esta manera. No sé si quiero complementar un poquito con lo que hablaba mi compañero. También consideramos, pues obviamente, esa fue como lo que inicialmente nos llevó a empezar el estudio con la posibilidad de hacer la integración de otra rueda, volverla una tri-scooter, pero también en el momento de llegar a fondo con el tema de la usabilidad, tanto en desuso como en uso de las scooters convencionales, obviamente enfocándonos en nuestro segmento de mercado, comprendimos que tienen demasiadas carencias con el tema de la estabilidad, puesto que obviamente por el principio físico de la dirección y el ángulo de inclinación, esas motocicletas cuando están sobre carretera son altamente estables y ahí no hay ningún inconveniente. Pero en el momento de hacer el respectivo como parqueo en X zona o semáforos, o más específicamente también hablando del tema de ingresarla al hogar, hay muchos problemas porque las scooters actuales tienen como unas morfologías muy volumétricas, son extremadamente anchas a los costados. Entonces, para la somatografía de este segmento de mercado, pues son personas no muy altas. Entonces, ahí había muchas carencias con el tema de tocar el suelo, que se caían, bueno, era como muy complicado para ellas, y eso era lo que también nos enmarcaban mucho como su principal problema al momento de emplear la scooter. Entonces, como que el tema de las 3 ruedas fue la solución a todo ese tema o a este asunto de estabilidad por parte de nuestro usuario. No sé si de pronto respondemos tu pregunta, Juan Camilo. Sí, perfecto. El comentario va más allá, haciendo este símil. ¿Cuál es digamos, el driver principal del usuario a acceder a uno de estos vehículos? ¿Es el factor económico o es el factor seguridad? Entendiendo esto, existen muchas tecnologías en la industria como el ABS o los frenos combinados, el freno IBS, que son un poco más económicos. Para este usuario es más importante, entendiendo que es, digamos, hace parte del grupo demográfico C, tipo C, estratos 2 y 3,
Para él es más importante la seguridad o es básicamente el precio del producto. ¿Por qué se los digo? Porque probablemente el usuario ya esté pensando en comprarse un carro de segunda, que es un poco más económico que comprar una scooter eléctrica nueva. Entonces, no sé si hicieron ese análisis. Sí, el tema económico es un tema como muy importante a tratar, porque obviamente en el momento de hacer el estudio de antecedentes, como lo mencionaba en el anterior grupo, hayan proyectos de scooter de 3 ruedas. Y esas scooters que tenían muchas falencias en el tema de que obviamente es más mantenimiento en ejes, es otra llanta que en X caso hay que pagar, el sistema de amortiguación, porque ahí, por ejemplo, en nuestra propuesta aumentamos un poco más el tema de amortiguación delantera, o sea, aumentamos otro par de horquillas. Son temas a tratar, temas obviamente que tienen como pertinencia en el momento de querer elaborar un poco más la propuesta, sacar un poquitico más de estudios, pero nosotros básicamente lo que hicimos fue llegar como a un consenso en que, bueno, tenemos factor A y factor B, factor económico, factor de seguridad, que es algo que, pues algo también muy importante para el usuario, obviamente sin omitir el tema económico, y generamos como un consenso entre ambas para llegar a un punto medio, en un punto en el que quieres seguridad, obviamente hay que arriesgar en ciertas cosas, pero tampoco que el riesgo sea tan grande. Por eso nuestro principal enfoque por el tema de comprender algunas tecnologías y ahorrar un poquitico de costos de ese lado. Ok, perfecto. Adelante, Camilo. Buenas tardes a todos, ¿cómo están? Me presento, soy Camilo Vega, soy diseñador senior en Stanton, estoy en el área de desarrollo de producto y bueno, tengo una pregunta y es en particular, esta moto, ¿qué tipo de uso tendría? No es muy claro debido al perfil que ustedes pretenden llegar, entonces es un poco confuso porque si es una persona que es bastante conservadora, creo que va un poquito pues en lo personal, en lo que he visto en mi experiencia como motociclista, a lo que normalmente uno se encontraría a una persona sobre una moto. Una persona sobre una moto no busca seguridad, busca ciertas emociones, ciertas facilidades que brinda el uso de la motocicleta. Entonces sí digamos, me genera como una duda en qué tipo de circunstancias utilizaría este tipo de motocicleta, este triciclo, que digamos en lo personal alguna vez manejé una Tricity y es rara de manejar, se siente pesada, no gira fácil, por ejemplo. Listo. Pues digamos, para responder lo que nosotros hicimos, o digamos, parte del proceso de investigación fue como tal, pues establecer bien, pues como tal el usuario, ¿no? Y pues en parte y dentro de ese proceso de investigación estudió como lo que fue, pues, el focus group, las diferentes encuestas. Entonces, digamos que ahí identificamos, pues como lo mencionamos, las necesidades y, digamos, ciertos usos que de por sí las personas, en este caso, como mujeres, más que todo amas de casa, pues se dirigían a la motocicleta. Entonces, también dentro de esto identificamos como tal las emociones y cómo se sentían al manejarlas. Dentro de este tipo de cosas, tuvimos en cuenta que ellas hablaban mucho sobre lo que es la seguridad, estabilidad y que en parte cuando manejaban las motocicletas se sentían como inseguras. Entonces, eso fue como un aspecto importante que nosotros decidimos utilizar y fue como de los mayores factores que nos llevaron a tomar la decisión de que sea una motocicleta de 3 ruedas, que es como esa parte, digamos, como ese tema de la estabilidad y la seguridad. Pues también, obviamente, pues dentro de eso tuvimos en cuenta los diferentes usos y digamos como las emociones que pues los usuarios sentían al momento de manejarlas. Pero pues digamos como dentro del proceso de investigación y dentro de las mismas necesidades encontradas, pues identificamos como este tipo de elementos y este tipo de elementos fueron los que nos llevan a tomar como tal la decisión de las 3 ruedas. Bueno, pero mi pregunta va más es como a qué ocasión de uso o en qué momento esta persona decide como, bueno, me voy a ir en moto a tal lado, ¿qué va a hacer con esa motocicleta de 3 ruedas? Nosotros encontramos, Aquí, disculpa, Juan Carlos,
nosotros encontramos los momentos que como ya establecimos el arquetipo de la persona, ¿cierto? Y establecimos como el segmento de mercado que es dirigido hacia mujeres amas de casa. Entonces nosotros establecimos unos usos que van relacionados hacia las actividades que ella realiza, ¿cierto? Entonces nosotros identificamos qué actividades ella realiza en moto. Entonces ella en las entrevistas nos mencionaban que hacían, primero que todo, el mercado, hacían visita hacia vecinas o familiares en motocicleta y digamos que por parte de recoger a los hijos, ¿ya? Entonces, en estas situaciones en las que nosotros enmarcamos, que nosotros necesitamos, o sea, en esos momentos son los que nosotros desarrollamos la idea de la moto de 3 ruedas, ¿ya? No sé si de pronto respondí tu pregunta aquí. No muy claro, pero bueno, digamos que lo que alcancé a ver un poco de los renders, me parece que es una moto como para distancias cortas, o sea, de un uso no muy prolongado, digamos que un trayecto máximo de unos 3 kilómetros, una cosa así, ¿cierto? Es mi pregunta. Sí, pues como para complementar un poquitico ahí, el tema pues es como más la moto a 1 milla, no me acuerdo bien el concepto, pero que son motos básicamente para trayectos cortos, pero esa moto tampoco se acerca pues tan sobre la regla, son unos trayectos un poquitico más prolongados. Y como, pues con ánimo de complementar un poco la pregunta, pues lo que decía mi compañero Andrés Felipe Mina era que, pues comprendemos básicamente en nuestro estudio que en los hogares donde compete nuestro mercado, que son nuestras amas de casa, hay una moto. En ese caso, esa moto tiene que cumplir el desplazamiento tanto de la mujer en ocasiones de su cónyuge y de su hijo, ya sea si el hijo también la manipula o ella es la que transporta a su hijo a sus destinos. Teniendo en cuenta las personas y los trayectos que se generan, el usuario comprende que pues básicamente como que las emociones no es algo que le gustaría sentir, pues tenemos en cuenta que está llevando básicamente a su hijo, entonces le gusta es lo más seguro posible, y en dado caso de que pues quiera algún tipo de emoción adicional, pues comprendemos que hay como otros estilos de motocicleta que puedan abarcar como esta necesidad que ella ratifica. Pero a priori queremos es satisfacerla en el tema de pues, la seguridad de su hijo, básicamente. Bueno, y la otra pregunta, ¿cómo llegaron a definir que una ama de casa podría llegar a necesitar una motocicleta? Digamos, Pues, teniendo en cuenta como los valores que ustedes resaltan como de seguridad, ¿sí? Como de sentido de protección, cuando de pronto un carro pequeño podría cumplir esta función. Pues comprendemos básicamente dos razones. La primera es el estudio de la ANDI, en el cual es básicamente más que demostrable que la tendencia actual en el tema de scooter o vehículos ciclomotor en el mercado femenino está totalmente en auge, o en auge no, sino que está o se ven un incremento muy notorio. Y en segunda instancia es el tema de los hogares actuales y el tema de la manipulación del vehículo. En los hogares actuales comprendemos que no hay mucho espacio en el cual depositar un vehículo familiar, y aparte la manutención de este mismo es más costoso que el comprender una moto. Entonces, por eso, en el momento de realizar el estudio del mercado, vimos que la mayor parte de la población o de los usuarios tienen sí o sí una única motocicleta mínimo en su hogar, y esta la usan ellas para sus actividades diarias. Ok, o sea, lo evidencian es más como una herramienta accesorio del día a día, ¿sí? O sea, exactamente. Algo que facilite llegar al mercado, llegar a recoger a sus hijos. Sí, Listo. exactamente. Ok. Listo. Creo que esa es mi pregunta sobre el usuario. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? Profesor Artemio, tiene apagado el micrófono. El micrófono, profe.
El objeto, digamos, de todo este ejercicio, de esta reunión, agradeciéndole muchísimo a Juan Camilo por su experiencia, por sus conocimientos, digamos, particulares en el área, tiene que ver con eso, contrastar, digamos, este ejercicio académico con las necesidades que nosotros tenemos en la realidad a propósito de los productos o de la industria en la que estamos trabajando. Yo no sé si de pronto alguno de los asistentes, de los profesores que nos están acompañando, tiene alguna pregunta o alguno de los estudiantes como para ir finalizando o si tienen alguna observación. No había presentado también a Julio César Arango, también que nos acompaña de EPI, que es una organización también que nos ha también acompañado muchísimo en los procesos con práctica académica, desarrollo de pasantías y, bueno, instancias de trabajo con los estudiantes. Y pues la verdad sea dicha, digamos que pues esta es una primera aproximación, de lo cual pues en lo personal espero seguir contando con el apoyo de Juan Camilo y su conocimiento, digamos, a propósito de todo este proceso. También nos está acompañando Fabio Arenas Pozo, quien lidera también unos procesos muy, muy interesantes en la ciudad, en la universidad también, con el desarrollo de tecnología y con el tema, digamos, de robótica. No sé si de pronto de los invitados especiales he obviado algún otro invitado. A Camilo lo invité bastante, le insistí muchísimo para que asistiera a esta reunión, dada la experticia que tiene Camilo en el tema, digamos, de uso, digamos, de motocicletas. ¿Aló? Profe, pues creo que no hay preguntas. Bueno, pues, ¿cómo dices? Creo que pues no hay preguntas. Listo, perfecto. Espera, Bueno, un pues momento. Podríamos ver, pues hablemos algo estético de la moto, porque, digamos, hemos estado hablando como los últimos 10 minutos, pero la moto no apareció por ningún lado, se quedó como ahí en el recuerdo, entonces sería bueno como ver un render, de pronto para tener más claro algunos detalles que pudiéramos considerar de pronto para el uso. Ok. ¿Tú no estabas en el video? ¿No viste el video de la moto ahorita? Sí, claro, pero pues es muy diferente hablar sobre algo que ya se vio a algo que uno está presente. Digamos, sí. el proceso de diseño que tenemos en la empresa donde yo trabajo, es importante tener siempre de dónde se partió y siempre están los bocetos a la vista, de dónde se partió y cómo van evolucionando. Con eso uno va teniendo en cuenta los detalles y cosas que se van volviendo súper importantes, como desde, no sé, cuánto puede costar hacer un molde para hacer un proceso de inyección para un herraje en una maleta, por ejemplo. Todo eso influye. Entonces, esos pequeños detalles hay que verlos y se aprecian es cuando uno tiene la figura completa enfrente de uno. Entonces, por ejemplo, si pudieran, por favor, poner una imagen de la motocicleta, tal vez pudiéramos como detallar un poco más ya sobre diseño y estética, tal vez. De pronto podríamos tener algún comentario o algún, no sé, algún hallazgo en cuanto a la fabricación o algún detalle de la motocicleta que nos llame la atención. Tal vez podríamos un poco más de conocimiento ahí. No sé si mis compañeros puedan presentar, pues ya que estamos, pues podemos mostrar como los renders finales y hablar un poquitico sobre las propuestas que lanzamos, también mostrar en parte las retículas, no sé, cualquier material gráfico que tengamos a la mano. Ok. Digamos, una pregunta en cuanto al estético, ¿por qué se decidieron por esta onda como de los años 50, la que uno ve como en motos como en las Vespa, las Fino? ¿Por qué tomaron la decisión de irse hacia digamos, este movimiento estético cuando uno ve como cierta tendencia hacia lo más tecnológico, como formas más angulares? De pronto algo similar a la estética presentada por el otro equipo. Tiene que ver también mucho con
el hecho de que el arquetipo que nosotros tenemos es conservador, ¿ya? Entonces, partiendo desde ese tema, nosotros, este tipo de consumidor es un consumidor tardío y tiende más a apreciar más las cosas antiguas y cosas así. Entonces, nosotros lo que buscamos es tomar ese tipo de estéticas o ese tipo de morfologías, de pronto de vehículos antiguos, que tenían estas características, como el Citroën Avant, como hay otros vehículos que tienen esa forma. Entonces, nosotros por eso tomamos esta decisión de diseño, por eso tomamos este referente por lo antiguo, por traer lo antiguo hacia acá. Digamos, ¿cómo reflejan, en qué tipo de detalles reflejan ese tipo de cosas estéticas? Sí, digamos, veo varias cosas ahí, pero digamos, ¿qué señalarían ustedes como importante para lograr ese look? Digamos que a priori, pues yo creo que a mi compañero Giancarlo le encantaría hablar un poquitico más a profundidad de este tema, pero por desgracia quedó sin micrófono. Entonces, bueno, básicamente los estilemas que enmarcamos en el concepto que estamos tratando, que el tema es retro vintage de la década de los 50, es en parte el tema de las volumetrías casi que básicas, por llamarlo de alguna forma, como lo mencionaba, el tema de la Vespa, la Fino, fueron referentes pues, muy, muy importantes. Yo creo que se perciben a simple vista, pero como que esas morfologías o ese trabajo de manejo de las superficies, perdón, muy liso, muy como medio orgánico, que se incorpora completamente unas con otras, como que es algo muy básico, pero que obviamente de lo básico también tiene como su complejo en el tema del manejo de estas mismas. No sé si mi compañero quiera profundizar un poco más en el tema de estilemas o morfemas. Ya, ahí se me escucha, ¿cierto? Sí. Sí, Gianca, se te escucha. Ahora un poco más fuerte. Listo. Digamos que algo también a tener en cuenta que fue parte del proceso que nos llevó a, pues, digamos, a manejar esta estética fue, bueno, no sé si lo mencionaron, fue el tema de que pues, nosotros realizamos como unos diagramas y unos estudios en cuanto a lo que es como tal los gustos de los usuarios. No solamente referente a lo que es los gustos, sino que también tuvimos presente el tipo de usuario al cual nos estábamos dirigiendo. Encontrábamos que hay unos usuarios que son que pues van regidos como tal por las tendencias, es decir, que son como más actuales, están pendientes, otros que son medios y otros que son como más retardados, que son como tal los últimos en apropiarse de las diferentes tendencias. Lo que es este tipo de diagramas y pues evidenciar como tal los gustos de los usuarios, teniendo presente lo que mencionaba Mina al principio, el tema conservador, fue que nos llevó a dirigirnos hacia esa estética, hacia manejar, digamos, como lo que es este retro, este vintage, y pues más que todo dirigido a los años 50. Otro referente que también tuvimos en cuenta es la lambreta, porque pues también es otro que es importante, en el cual también lo tuvimos como referente. Es decir, que lo que nosotros realizamos fue como un estudio de estas tres motocicletas y pedimos como ese carácter tecnológico y ese carácter moderno. No sé si en parte ahí respondemos pues como tal tu pregunta. Ok, y otra cosa, ¿cómo integran la funcionalidad ahí a la estética? O sea, digamos, ustedes mencionaron que esta es una motocicleta que tiene la función de herramienta de casi que de uso diario o complementaria a las actividades del diario vivir de esta persona. ¿Cómo integran esa funcionalidad en el vehículo? Bueno, eso también la voy a responder yo. Parte, digamos, como de, bueno, teniendo presentes los diferentes factores que ya mencionábamos y lo que son las diferentes necesidades de uso, pues identificamos como tal que tenía que verse apropiado como tal en la motocicleta, o que de cierto modo teníamos que aplicar el concepto o solucionar la necesidad. Dentro de este tipo de cosas, lo que nosotros al principio hicimos fue como manejar unos diagramas sobre la arquitectura del producto. Es decir, lo que nosotros realizamos fue como realizar como tal un esquema como tal de la motocicleta, y dentro de este esquema evidenciamos las necesidades, es decir, no solamente las evidenciamos, sino que también las solucionábamos. Un ejemplo de esto es como la parte trasera donde encontramos el alto espacio de almacenamiento. Esa es una necesidad que nosotros
sí o sí teníamos que solucionar, ya que pues, sí, ya que los estudios nos demostraron que este tipo, digamos que las personas cuando manejaban y realizaban el mercado, las compras, cualquiera de ese tipo de elementos, se volvían como las motos más inestables porque llevaban de mala manera este tipo de mercados. Entonces, a nosotros usar una motocicleta eléctrica que nos permite manejar como menos componentes, pues así decirlo, pues nos permite ampliar el espacio de almacenamiento. Esto lo tuvimos presente al momento de lo que es, por ejemplo, diseñar el chasis y lo que es el carenado y pues las diferentes funciones, y así apropiamos y solucionamos ese tipo de cosas. Digamos que ahí también para complementar, también tuvimos presente lo que es el aspecto tecnológico, es decir, el espacio que tenía que haber entre las dos llantas delanteras y pues como tal la altura para que el carenado, por ejemplo, no chocara con el guardabarros al momento de inclinarse. Entonces lo que nosotros hicimos o la manera como lo solucionamos es plantear esquemas antes de realizar el carenado sobre cómo podíamos solucionar y cómo nosotros también tenemos que tener presentes esas tecnologías. Ok, y hablando de tecnologías, ¿esto tiene algún, digamos, plus de conectividad o alguna cosa que se haya pensado en algún momento? ¿Te refieres como a GPS, USB? Me imagino. Pues lo que nosotros, digamos que parte de las necesidades que encontramos y pues teniendo presente también el tema económico, pues no le proporcionamos tantos elementos tecnológicos. La pantalla en este render no se ve, evidenciamos como una pantalla análoga, nomás en la parte del frente donde se establece como tal una comunicación entre lo que es, mejor dicho, una retroalimentación de la motocicleta al usuario. Es decir, aquí nomás evidenciamos lo que es comunicación del estado de la batería, velocidad, revoluciones y así sucesivamente. Ah, ok. Listo. Parece un desarrollo bastante interesante a nivel estético, me parece un buen proyecto. Habría que ver ya la manera como todas las variables hacia la realidad, digamos, ya digamos, la parte del triciclo en la parte de adelante, la doble horquilla, pues es bastante complejo, habría que ya consultarlo con alguien como Juan Camilo, que tiene la experticia en el tema, si llegaría a ser viable una motocicleta de estas. Buen trabajo. Muchas gracias. Listo, vale, muchísimas gracias. El Me profesor gustaría Julio Fabio. como opinar algo antes de darle paso a las siguientes dos preguntas, y me parece algo muy importante, pues ya el señor Juan Camilo, no sé si le gustaría profundizar, pero también descubrimos en el momento de la arquitectura del producto el tema del ángulo de inclinación de la dirección. Entonces, eso nos determina una serie de variables importantes, puesto que si este ángulo es más largo, la moto es menos maniobrable, pero más estable en carretera. Y del sentido contrario, pues básicamente lo mismo, más maniobrable, pero menos estable en carretera. Entonces, teniendo en cuenta pues la decisión de las tres ruedas, consideramos que el tema de trabajar el ángulo de inclinación más reducido, dotándole a esta moto de una maniobrabilidad mayor en micromovimientos, pues nos pareció como un manejo pues, tecnológico en ese sentido muy importante, pues sería buscar el equilibrio del dispositivo o el elemento motor. Listo, ahora sí demos paso a las preguntas. No sé, Julio, Fabio o Julio César. Julio, tal vez quería hablar. Muy buenas tardes. ¿Cómo han estado? Muy Muy buenas bien, tardes, gracias. Julio. Muy ¿Cómo bien, estás? ¿qué Qué tal? chévere escucharte. Bueno, me Julio, presento. Mi nombre es Julio. gracias. ¿Sí? No, sí, dale, que te presentes, por favor, Julio. Bueno, me presento. Soy Julio Fabio Arenas, mentor de robótica aquí en la ciudad de Palmira. He estado trabajando en muchos proyectos de la parte tecnológica. Soy estudiante de la universidad, en este momento inactivo. Me gusta mucho la parte tecnológica. Trabajo en la zona franca del Pacífico con la parte tecnológica, pero en no tejidos. Y pues agradeciendo pues la invitación y fascinado pues con los proyectos que están haciendo. Venía a preguntarles pues unas cositas más sobre el tema tecnológico que me compete. O sea, ustedes están desarrollando una motocicleta en este tiempo y como dijo el profe Juan Camilo, bueno, con Juan Camilo Aguilar también fue mi profesor.
se retiró, pero quería saludarlo, pero no se retiró. Bueno, lo que les quería comentar es que, o sea, estamos en un desarrollo de un producto que tenemos que tener una visión a futuro, o sea, unos 5 años en el futuro. Todos los vehículos que están saliendo en este momento tienen que tener el componente de Internet de las Cosas. Hay miles de productos conectados en Internet y creo que lo que dijo el anterior compañero, ¿quién fue se me escapa el nombre? Camilo. Sí, Camilo. sobre la parte de si tenían la parte de Wi-Fi, si tenían GPS, si están interconectados. Por ejemplo, ustedes dicen que es una moto familiar. Sería bueno que la moto estuviera conectada y supieran dónde está, cuáles fueron sus recorridos, una llamada, que si se pudiera o sea, que el componente tecnológico también tuviera un factor determinante en el momento que la persona quiera comprar un vehículo de estos. ¿Por qué? Porque, o sea, el valor agregado que ustedes le den en este caso es muy importante. Por decir, alguna moto de combustión interna, pues es gasolina y la batería funciona para las luces y para la inyección, pero pare de contar, o sea, no tiene el valor agregado que ustedes ya tienen una batería donde le pueden sacar el máximo de provecho para integrar componentes tecnológicos que están a la vanguardia, que en este momento no sé si se han implementado en algunas motocicletas, pero que es algo que le genera un valor agregado pues al sentido de cuando vas a adquirir un producto con un factor determinante que te puede llamar la atención mucho, ¿ya? Ahora casi todo, o sea, yo no conozco a la persona que no ande con su celular. Entonces, y andar en una moto con un celular, pues ya es peligroso. Entonces, si de pronto tienen interconectado con el, no sé, alguna valor agregado que le generen, pues, con la parte tecnológica. No sé si lo pensaron, si lo descartaron, o alguna parte. Sí que para Muchas hablar un gracias. poquitico sobre el respecto, pues básicamente nosotros articulamos el proyecto de la motocicleta para que sea pues viable, básicamente, o pensado para de 22 a 25, ¿cierto? Del 2022 al 2025. Y esto obviamente compete con una serie de elementos que vemos hoy en día en tendencias, lo que mencionaba anteriormente como conectividad, retroalimentación entre los posibles usuarios. También vemos como un auge muy grande en el tema de la domótica, que es algo que se trabaja mucho a día de hoy. Y obviamente pues y realizamos el respectivo estudio o análisis de estos mismos, pero también somos muy consecuentes con las decisiones a tomar. Entonces, obviamente tenemos lo que decía el señor Juan Camilo, el tema de la parte económica es algo muy, como muy estricto, muy delicado, por llamarlo de alguna forma. Entonces, a priori decidimos lanzar la primera propuesta de diseño muy recatada en ese tipo de elementos o añadidos, pero obviamente tenemos como una serie de propuestas tecnológicas que después de evaluar en primera instancia los costos, podremos tomar decisiones más acertadas sobre la implementación de estas mismas. Tenemos tecnologías como tacómetros inteligentes, tecnología de recarga por medio del freno. No sé si ahora mismo no caigo en alguna otras, pero tenemos una serie de paquetes tecnológicos que dependiendo del tema de costos a priori en la producción, podremos tomar la decisión más acertada de si implementar o no en la propuesta, obviamente teniendo en cuenta la factibilidad de esta en el mercado. Ok, los frenos regenerativos sí son para las motos eléctricas o los vehículos eléctricos. ¿Son o son? ¿Por qué? Porque pues si no, no te da la parte de optimización pues del recurso de la energía. Entonces, pues me parece muy interesante la propuesta. O sea, agradable a la vista y felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, Julio. De verdad, muchas gracias.
Aló. Aló, Aún hay aló. una pregunta, profe. Aún está Julio. Sí, profe, ¿escucha? ¿Ahí me escuchan? Sí, profe. Sí, señor. Sí. A Julio, muchas gracias de verdad por estar y por responder, digamos, a mi invitación. Y de verdad tus aportes, igual con los de Juan Camilo, que no le alcancé a decir, que muchas gracias. Pero Julio César Arango de EPI quería hablar a la profe, que no le he saludado. Profe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchachos. ¿Cómo han estado? ¿Me Muy bien, escuchan? gracias. Sí, te escuchamos. Muy bien, Bueno, gracias. me presento. Soy diseñador egresado de la Universidad Nacional, sí, 2018. Con el profe Artemio vimos el nodo de producción, con el profe Raúl Díaz, sí, en esa época. Y quiero felicitarlos de antemano. Muy bonita, muy buena propuesta, sí, ante todo. Bueno, pues quiero presentarles algo previsto de la empresa. Somos una empresa dedicada pues al diseño de los equipos de protección individual, ¿sí? Donde pues bueno, acá estoy ejerciendo como diseñador de plásticos para la empresa y quería pues preguntarles si han pensado o tuvieron planeado sobre o sea, un gran problema de estas motos scooter son que las tapas, o sea, se aflojan muy rápido, ¿no? Una de las problemáticas. No sé si tuvieron en cuenta eso. No sé si mis compañeros quieran hablar al respecto. Pues digamos que parte del proceso que nosotros realizamos fue como identificar, bueno, me voy a dirigir más que todo como al proceso como tal de la materialidad que nosotros realizamos para identificar pues de qué estaría compuesto como tal el carenado de la motocicleta, cuál sería como la materialidad. En el proceso que nosotros realizamos, investigamos sobre los diferentes cadenados existentes y digamos cómo se ofertaban, ¿no? Esto pues también nos sirvió, digamos, como para determinar costos y, bueno, como otros procesos adicionales dentro de la realización del proyecto. Ahí. Sí, ya, Eva. Dentro de este, pues nosotros establecimos como tal el material sería polietileno. Este lo encontramos porque pues evidenciamos que es un material pues es un material como económico y pues que al momento de realizarlo pues se brindaba y se acomodaba para las necesidades que nosotros buscábamos, teniendo presente lo que sería pues la materialidad, las diferentes formas y pues digamos como dentro del proceso. Dentro de este proceso que nosotros realizamos, pues tuvimos como en cuenta las diferentes formas o digamos cómo se realizaba ese ensamblaje, pero pues como tal determinar una investigación o digamos como un momento exacto para establecer la unión o como tal la fijación, digamos, como de esto y volverlo más resistente a los existentes en el mercado, pues sí, es un proceso que todavía no hemos realizado del todo. Tal vez se saltó dentro de la investigación, pues digamos, como para responderte. Como hablando un poquitico más al respecto, qué pena que meta un poquitico la cucharada. Sí, o sea, dentro de nuestro arquetipo, que es el tema de la persona conservadora y la necesidad de que ésta se sienta segura dentro del elemento tricimotor, por llamarlo de alguna forma, comprendemos que el tema de las carcasas es importante porque esto básicamente da como un feeling al usuario de que tiene un elemento a su disposición conciso, resistente y que le da como esa seguridad de poder usar. Entonces, a priori lo que realizamos, como dice el compañero Giancarlos, fue realizar una arquitectura de producto base de la cual posteriormente podríamos diseñar el tema de carcasas y carenado. A esta misma después se le reajustó un poquitico para que el chasis llegue hasta los extremos y así puede fijar la mayor parte de las carcasas al chasis y que de esta forma no tengan una unión directa, pues una unión tan necesaria entre ellas mismas, sino más el tema del chasis. Entonces ahí podremos comprender que el dispositivo final se va a sentir más sólido al respecto. Pero obviamente es algo que se tiene que seguir trabajando, obviamente se tiene que hacer más hincapié en esto, pues porque también consideramos que es algo muy importante para lo que nosotros queremos transmitir a nuestro usuario final. Muy bien, muchachos, felicitarlos de antemano y lo importante es, bueno, sí, tener en cuenta pues lo de los plásticos, porque, o sea, cada plástico tiene una funcionalidad, ¿no?
Y hay variedad de plásticos y hay muchos plásticos compuestos, por lo menos el polipropileno no se puede utilizar mucho con los rayos ultravioleta porque se deteriora mucho, o el PVC. Entonces me parece muy bien que tuvieron en cuenta ese tipo de características. Felicitarlos de antemano. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Julio. De verdad qué alegría verte otra vez y ojalá que nos sigamos viendo. Y pues ya digamos con el ánimo entonces de ir finalizando y cerrando pues este espacio, agradeciendo de verdad a todos los asistentes, a todas las personas que nos ayudaron, nos preguntaron, nos retroalimentaron, pues les agradezco muchísimo. Y a ustedes muchachos también les agradezco mucho el llevar, digamos, en el hombro pues este proyecto. Lo han asumido de una forma muy profesional. Con las cosas que alcanzamos, con las cosas que no alcanzamos. Ustedes tuvieron un desarrollo, un desempeño formidable en el desarrollo del proyecto. Por favor, hay que continuar trabajando en este. Les agradezco de verdad muchísimo. Seguramente los estaré molestando nuevamente para seguir haciendo difusión de este proceso que ustedes llevan. Y pues si no es más, me despido, les agradezco a todos, muy amables, y les mando un gran abrazo a todos. Muchísimas gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe, compañeros. Hasta Muy bien, luego. profe. Gracias por todo y A todos. los que nos acompañaron, A los compañeros. Muchas gracias a todos. A Julio, y muchas gracias, Julio. A los compañeros, a los estudiantes que quieren, digamos, ver el nodo de producción, voy a organizar una reunión porque es preciso, digamos, aprovechar el tiempo de vacaciones para fortalecer unas cosillas que necesitamos en el nodo de producción. Entonces, si usted está interesado, por favor, póngase en contacto conmigo. O si no, yo creo que al final de esta semana o al principio de la otra podemos hacer una reunioncilla. Bueno, me despido. Les mando un gran abrazo. ¿Sí? No vean ese nodo, dice José Manuel. Gracias. Un abrazo, que esté muy bien todo. Chao, muchas gracias por la invitación. Felices vacaciones. Gracias. Hasta luego, profe. Chao. Muchas gracias. Gracias. Felicitaciones, muchachos. Muchas gracias. Ha sido un placer. A los profes también que asistieron, muchas gracias, profes. Un abrazo. Chao. Gracias. Chao. Camilo, gracias, Camilo, por